título de artritis reumatoide o reumatoide en el día de hoy. Y para eso vamos a tomar en consideración, en primer lugar, lo que es la definición de la artritis reumatoidea. Característicamente se la define como una sinovitis inflamatoria persistente. La etiología es desconocida y la evolución variable. Particularmente puede evolucionar de manera más o menos rápida y con un mayor o menor grado de destrucción del cartílago articular, provocando tanto erosiones óseas como deformidad de la articulación hasta llegar a la incapacidad completa. El dato fundamental es que la enfermedad es una sinovitis, o sea que empieza por una de las partes blandas de la articulación, viene en contraposición de lo que es la osteoartrosis, o la artrosis comúnmente llamada, que en realidad comienza por el cartílago articular. Esto es una sinovitis. Por eso decimos que cualquier sinovitis de cualquier articulación que lleva 6 semanas de evolución puede ser una artritis reumatoidea independientemente de la edad que tenga él o la paciente, sabemos que es más frecuente en la mujer, y siempre debe buscarse por algún medio idóneo el origen de la sinovitis. La sinovitis se puede diagnosticar fácilmente a través de un ecopower de articular, que esto permite evaluar las características de la sinovial en etapas bastante tempranas. Por eso es importante pensar en la enfermedad. Las manifestaciones sistémicas de la enfermedad también es frecuente encontrarlas, ya vamos a ver cuáles órganos pueden comprometerse con mayor frecuencia y algunas características de lo que en ello ocurre, pero también para algunos tipos de compromiso extraarticular, como por ejemplo el compromiso intersticial pulmonar, puede anteceder inclusive a lo que es la presencia de la enfermedad articular, ¿no? Bueno, la epidemiología afecta aproximadamente, en líneas generales, al 1% de la población latinoamericana. En Argentina está alrededor del 2%. La población afectada por artritis reumatoidea predomina en el sexo femenino. Ponemos género también porque en el empleo de tratamientos específicos para la modificación del género, es una etapa nueva donde todavía no conocemos cuántas enfermedades van a empezar a ser más frecuentes de acuerdo a las características hormonales del cambio que la persona decide. Por lo tanto, parecería que tiene justamente algo que ver con el perfil hormonal. Entonces, el hecho de considerar el género femenino es para pensar en esta diferencia que seguramente vamos a empezar a observar con las modificaciones posibles del género. Pero bueno, por ahora predomina en el sexo, si lo quieren así, en el sexo biológico femenino, en una proporción de 6.8, enfermedad que aumenta su prevalencia a medida que pasan los años. De hecho, fíjense que entre los 60 y 64 años es 6 veces superior que entre el rango de edad de 18 a 29. Por eso también, cuando hablé de la definición de que era una sinovitis, dije que había que pensarlo independientemente de la edad, del sexo del paciente o la paciente, porque a medida que transcurren los años la enfermedad también se vuelve más frecuente, justamente por los mecanismos que intervienen en el desarrollo de las enfermedades crónicas en general. Es importante entonces esto de hacer el diagnóstico precoz porque de esto va a depender la buena evolución de nuestros pacientes. Está definido que existe una predisposición genética para padecer artritis reumatoidea. La prevalencia es 4 veces superior en los familiares directos, de 15 a 20% en los concordantes gemelos, los que son monocigotas, y el 70% de los pacientes expresa un antígeno de histocompatibilidad que es el DR frecuente. Se han descrito también otros alelos relacionados en grupos poblacionales. Otros genes también relacionados que favorecen la aparición de la enfermedad son la expresión de los receptores antigénicos de las células T, los genes que regulan el factor de necrosis tumoral y los genes relacionados a la interleuquina 10. Por eso, inhibir algunos de estos reactantes inflamatorios que serían diferentes en algunos pacientes y por eso cada vez hablamos más de la farmacogenómica para seleccionar el tratamiento más adecuado para el paciente,
porque justamente algunos individuos tienen un mecanismo inflamatorio predominante o con interleuquina 10 o con la 17, es decir, distintas condiciones que completan la manifestación de la enfermedad. Y después hay un grupo de factores ambientales no muy bien definidos. Esta es una enfermedad del grupo de las enfermedades autoinmunes, donde evidentemente algún fenómeno ambiental parecería desencadenar una respuesta inmunológica adecuada, además de la predisposición genética, y esa condición se la ha asociado a distintos fenómenos como infecciones virales, algunas exposiciones ambientales, pero hasta hoy no hay un factor definido para establecer una relación directa entre factores ambientales y el desarrollo de la enfermedad. Sí, para algunas manifestaciones extraarticulares, factores ambientales bien definidos que predisponen a una peor evolución. Característicamente, esa es la enfermedad intersticial del aparato respiratorio, la enfermedad pleural, es decir, la afectación pleuropulmonar de la artritis reumatoide en pacientes fumadores, presenta una gravedad inusitada relacionándola con pacientes de igual tiempo de evolución, similar condición de progreso de la enfermedad, si no fuman. Por eso es importante, entre las recomendaciones, pedirle a estos pacientes que suspendan el hábito de fumar. Dentro de lo que es la clasificación diagnóstica de la enfermedad, es importante considerar lo que se conocen como criterios ACR-EULAR, que son justamente los del 2009, que son las dos asociaciones, la americana y la europea, que han establecido criterios de clasificación de orientación diagnóstica. ¿Se acuerdan que habíamos visto en espondiloartritis que había unos criterios de clasificación diagnóstica, es decir, que eran elementos que servían para reconocer la presencia de enfermedad, y había algunos criterios en la de concretar el diagnóstico de la enfermedad? Entonces vamos a ver estos criterios para poder ubicarnos en contexto. Tanto va a estar la clase y los criterios están subidos a la página, la clasificación de estos criterios, que aunque son del año 2009, son los últimos que se desarrollaron y han reemplazado a todos los criterios diagnósticos anteriores. ¿Cuál es la población a aplicar estos criterios de clasificación diagnóstica? Vuelvo a insistir. Que presenten, como dije al principio, por lo menos una articulación con sinovitis clínica, es decir, que esté inflamada, que dicha sinovitis no tenga explicación por otro mecanismo, y en los escenarios de artritis muy reciente, de muy reciente comienzo, los individuos puede que no cumplan al momento de la evaluación inicial todos los criterios que vamos a ver a continuación, pero que sí los cumplan con la evolución a través del tiempo. Esa sinovitis de una articulación pequeña, grande, axial o periférica, que tiene una duración igual o superior a 6 semanas, debe hacer pensar que el paciente puede tener artritis reumatoide y es necesario que lo estudie para descartar esa condición. Las principales diferencias es con la clasificación anterior, que fíjense era de 1987, esta del 2009 se adoptó definitivamente en 2010, es que la clasificación por dominios ha reemplazado los criterios diagnósticos, como les dije recién. Que esto permite un conocimiento más precoz de la enfermedad, porque aplica justamente a cualquier compromiso articular. En la clasificación anterior aplicaba los criterios diagnósticos, eran artritis bilateral y simétrica de pequeñas articulaciones, y esto hoy se conoce ciertamente que no es necesario para pensar en la enfermedad. Se aplican a cualquier individuo que padezca artritis indiferenciada sin causa, que su origen sea la sinovitis. Desaparece la valoración de la rigidez matutina, que aunque estos pacientes la tienen, y es importante preguntar para la conformación del síndrome inflamatorio, no es el criterio diagnóstico que existía en la clasificación anterior. Los nódulos reumatoideos y las erosiones, que son imágenes radiológicas, ya no se incluyen como parte de la clasificación de la enfermedad porque son evidencias muy tardías, manifestaciones clínicas de una enfermedad avanzada. Y la valoración de los marcadores serológicos y su magnitud y los reactantes de fase aguda poseen en la clasificación actual
criterios de valoración diagnóstica para orientarse a la enfermedad. Cuando hablamos del dominio articular, vamos a incluir, como dijimos al principio, cualquier articulación que esté afectada por 6 semanas o más por la presencia de una sinovitis. Del tipo de articulación que se encuentre afectada, vamos a conferirle mayor o menor puntaje. Y el puntaje no lo tienen que conocer, solamente tienen que conocer que cuando están afectadas más de 10 articulaciones pequeñas, o sea, la afectación bilateral y simétrica, eso tiene un puntaje máximo de 5 puntos. Si es una sola articulación grande, será 0 puntos. Pero esto es para orientarlos claramente que ya no hay que esperar la evidencia de la enfermedad bilateral y simétrica para pensar en AR. El segundo dominio es el dominio serológico. El dominio serológico está relacionado particularmente al laboratorio de 2 elementos que manifiestan el compromiso, el origen autoinmune de la enfermedad, y son el factor reumatoideo y el anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado. Al menos una de las dos pruebas debe ser positiva y cuando son dos se suma un puntaje mayor y en general deben superar en unas 3 veces el límite del valor normal, porque cuando son inferiores a eso pueden no considerarse de valor diagnóstico. Ya vemos que ya sea una de las dos pruebas positivas no superando el límite 2 veces, pero el máximo valor diagnóstico es cuando supera más de 3 veces el límite normal a alguna de las dos pruebas positivas. El problema es que el anti-CCP no es muy fácil de obtener a través de la cobertura social de los pacientes, un procedimiento diagnóstico con cierto costo, pero ya vamos a ver que es necesario, frente a un factor reumatoideo positivo, solicitar sus valores, porque el factor reumatoideo en títulos bajos vamos a ver que puede ser positivo hasta en un 30% de los sujetos sanos. El dominio de duración de la sinovitis, lo mencionamos al principio, tenía que ser de 6 semanas o más, que era justamente la población diana a la que aplicábamos estos criterios diagnósticos. Los reactantes de fase aguda constituyen otro dominio que lo que hace es mostrar la actividad inflamatoria de la enfermedad, es decir, el compromiso inflamatorio activo de la enfermedad, y los que se piden tradicionalmente son la proteína C reactiva y la eritrosedimentación, que cuando alguno de los dos se encuentra elevado, se considerará, y de acuerdo al grado de elevación, que la enfermedad se encuentra activa, y será un punto a favor para la clasificación diagnóstica de la artritis reumatoide. Para el diagnóstico vamos a necesitar, de acuerdo al dominio articular, de acuerdo al dominio autoinmune, de acuerdo a los reactantes de fase aguda y a la duración de la enfermedad, un puntaje que resultará necesario para el diagnóstico. Cuando sumamos de la obtención del dominio articular, del dominio autoinmune, de los reactantes de fase aguda o de la duración de la enfermedad, sumamos 6 puntos, consideramos que la enfermedad está diagnosticada y debemos actuar en consideración al diagnóstico, iniciando muy precozmente el tratamiento. Las manifestaciones clínicas articulares dependerán, como dijimos, de la articulación que esté comprometida, pero el dolor articular característicamente empeora con el movimiento, se produce también durante el reposo, que es propio de los síndromes inflamatorios por la mayor turgencia articular, suele acompañarse de rigidez matinal o luego de la inactividad, como lo habíamos mencionado, y puede afectar cualquier articulación diartrodial, muñeca, rodilla, metacarpofalángica, interfalángica, proximales o distales, es decir, ya habíamos mencionado que sinovitis de cualquier articulación con una duración de 6 semanas o mayor. Generalmente las manifestaciones clínicas empiezan por la tumefacción articular,
debido a la presencia de hipertrofia o hiperplasia de la membrana sinovial, porque justamente la proliferación de la membrana sinovial, lo que se conoce como PANUS en la patología, es lo que da el diagnóstico de la enfermedad. También puede que tumefacción se produzca por acumulación de líquido sinovial, es decir, porque exista derrame articular. Esto es más frecuente de observar y de reconocer en la articulación de la rodilla. Y finalmente la tumefacción puede producirse por el engrosamiento de la cápsula articular. Otra manifestación característica a nivel articular es la presencia de calor, puede haber rubor e hipersensibilidad. Y con el progreso de la enfermedad, lo que aparece es la anquilosis y la deformidad permanente. Es decir, que podemos tener manos que solamente presentan tumefacción articular, que pueden hasta resultar difíciles de diferenciar de la expresión en manos de la artritis psoriásica, pero a medida que esta situación progresa, empezarán a aparecer las deformidades permanentes de las diversas articulaciones, y es importante recordar que muchas de estas dependerán de hiperextensión o hiperflexión de las articulaciones interfalángicas, proximales o distales, lo que podrá dar característicamente la deformidad en ojal del pulgar, la deformidad en cuello de cisne de los dedos y distintas características que al momento actual no deberían observarse, dado que la artritis reumatoidea diagnosticada a tiempo tiene, por lo menos para prevenir el daño articular, una mayor posibilidad que antaño. Por eso ya no vemos habitualmente estas deformidades. Lamentablemente, la capacidad de estos nuevos fármacos para reducir el progreso de la enfermedad en algunos órganos blancos no parece ser tan efectivo, tal el caso de la fibrosis pulmonar asociada a artritis reumatoidea, por lo cual el pronóstico, la expectativa de vida puede no modificarse tanto, pero sí la invalidez de estos pacientes que venía característicamente por el compromiso articular severo. Las manifestaciones clínicas extraarticulares pueden afectar diferentes órganos. Una de las más frecuentes es el compromiso del tejido celular subcutáneo a través de los nódulos reumatoideos. Pueden aparecer hasta en un 20 o 30% de los pacientes en cualquier lugar. La bolsa olecraniana, es decir, la región del codo, suele ser un área muy frecuente de localización, en la proximidad del tendón de Aquiles, en la proximidad de los tendones de inserción del músculo trapecio en la región occipital. Son sitios donde deben buscarse los nódulos reumatoideos, nódulos de Heberden y Bouchard, que son los nódulos de la artrosis, o sea, no tienen nada que ver con la artritis reumatoidea. La debilidad y la atrofia muscular también es un dato interesante a buscar. Característicamente, la atrofia de los músculos de los espacios interóseos de la mano, de los metacarpos falángicos, es un dato importante de buscar y observar y que se ve bastante precozmente, pero la debilidad y atrofia musculares aparecen en la proximidad de cualquier articulación afectada. Dentro de las manifestaciones respiratorias, predominan en general en varones. La manifesticial tiene la característica de la UIP, es decir, que resulta indistinguible de la fibrosis pulmonar idiopática, y esta condición es la que le señalaba que no tiene la misma respuesta que el compromiso articular a los fármacos modificadores de la enfermedad, que son los que se usan desde el principio del diagnóstico. De hecho, la fibrosis pulmonar intersticial puede preceder al desarrollo o al compromiso articular hasta en 2 años, y este criterio es muy importante de reconocer porque el patrón tomográfico que ofrece es indistinguible de la UIP y solamente el laboratorio permite hacer el diagnóstico diferencial. La enfermedad fibrosante pulmonar progresa con distinta
velocidad de progresión, pero conduce a la insuficiencia respiratoria y es una de las causas de muerte de estos pacientes. El compromiso pleural habitualmente se produce con derrame pleural, el compromiso en la artritis reumatoidea, también es más frecuente en el sexo masculino. Las vasculitis y el desarrollo de hipertensión arterial pulmonar son más raras. Puede haber algunas vasculitis, ya vamos a ver, conmigo van a ver justamente el capítulo de vasculitis. Ahora hay vasculitis órgano específica en la clasificación y hay vasculitis enfermedad específica. La artritis reumatoidea puede tener compromiso vascular propio. Los nódulos reumatoideos también pueden afectar al pulmón, es otra de las localizaciones donde pueden encontrarse, y si están asociados a silicosis particularmente, se traducen por una manifestación característica que es el síndrome de Kaplan, donde sobre el fondo de compromiso intersticial fibrótico, no tipo UIP, sino tipo silicótico, porque la silicosis es la que mayormente produce esta asociación, aparecen imágenes nodulares que plantean el diagnostical con una neoplasia primaria de pulmón o con una enfermedad metastásica pulmonar, porque muchas veces se presentan muy similares a una verdadera suelta en globos. Esto se conoce como síndrome de Kaplan. Y si el paciente fuma, el compromiso pulmonar en la artritis reumatoidea es mucho más frecuente. La luxación cricoaritenoidea, hay un error a este nivel, es característico de la enfermedad de la luxación de este cartílago a nivel laringio, que puede padecer justamente, puede provocar justamente lo que es un fenómeno obstructivo de la vía aérea central, la luxación del cartílago cricoaritenoidea. Muy bien, ahí lo hemos corregido porque como tenemos la transmisión, vamos a intentar que no nos quede mal. Bueno, la vasculitis reumatoide también puede afectar cualquier órgano, además de la parte pulmonar, donde podría desarrollar hipertensión pulmonar, y puede asociarse a polineuropatía o mononeuritis, infarto visceral, necrosis dérmica y gangrena. Las manifestaciones cardiovasculares reumatoide también es otra causa de muerte de los pacientes, tienen muy incrementado el riesgo de enfermedad coronaria y de cardiopatía isquémica en general, es decir, como manifestación de cardiopatía isquémica aguda, que es el infarto agudo de miocardio, o como insuficiencia cardíaca por la evolución silente de la enfermedad coronaria. El derrame pericárdico, que puede evolucionar inclusive al taponamiento cardíaco, es otra manifestación cardiovascular asociada a la enfermedad. El sistema nervioso central puede manifestarse con compromiso por vasculitis, lo que es bastante poco frecuente a nivel central o periférico, y sí es bastante más frecuente en lo que es lupus, incluso la afectación central con vasculitis de estructuras vasculares del propio sistema nervioso. No son observables o solo con mucha rareza en la AR. Otra forma de compromiso del sistema nervioso central que es secundario a la patología articular es la compresión medular por subluxación atloide-oxoidea. Esto puede generar un evento agudo, por eso es importante buscar el compromiso de esta articulación y aplicar maniobras de soporte articular adecuadas para evitar el accidente de compresión aguda medular. Y después la compresión neurológica por atrapamiento neural en distintas canales neurales. El más frecuente o el más común es justamente el del túnel carpiano, que puede deberse no solo a la proliferación sinovial, sino también, como dijimos, a las deformidades óseas. Las manifestaciones oculares particularmente se asocian a la manifestación de síndrome Zika o síndrome de Sjögren en el 15 a 20% de los pacientes. Recordar que desde que el síndrome de Sjögren fue reconocido como una entidad autónoma propia, es decir, como enfermedad de Sjögren,
lo que muchas veces se creía compromiso por AR ha terminado definiéndose como una enfermedad de Sjögren, pero en los pacientes adecuadamente diagnosticados con AR, un 15 o un 20% pueden presentar este síndrome de xerostomía y sequedad ocular. La epiescleritis, escleritis y escleromalacia, es decir, el reblandecimiento y las lesiones de la esclerótica del ojo, son también manifestaciones que pueden producirse. La osteoporosis forma parte de la enfermedad, pero también la incapacidad progresiva que presentan estos pacientes y la consecuente quietud y falta de actividad favorecen el desarrollo de osteoporosis de manera más precoz. También tienen estos pacientes un incremento de la frecuencia en el desarrollo de linfomas de tipo B y es otra de las causas relacionadas a menor supervivencia de estos pacientes. Entonces dijimos linfoma tipo B, enfermedad coronaria, o sea, cardiopatía isquémica y fibrosis pulmonar son los tres elementos que pueden disminuir la expectativa de supervivencia de estos pacientes. El síndrome de Felty está considerado como una manifestación especial de la artritis reumatoidea, que suele darse en pacientes que tienen una artritis reumatoidea de larga evolución, se acompaña de esplenomegalia y de una neutropenia selectiva, es decir, es la única serie dentro de la serie blanca que está afectada, los polimorfos nucleares neutrófilos. Dijimos que el laboratorio permite diagnóstico de la enfermedad a través de uno de los dominios, que sería el dominio serológico o dominio autoinmune, y teníamos dos marcadores que podíamos buscar. Uno de esos marcadores es el factor reumatoideo. Dijimos que un porcentaje elevado de adultos con la enfermedad lo tienen positivo, un 2/3 de los adultos con la enfermedad lo tienen como positivo, pero su valor predictivo es bajo porque un 5% de los sujetos sanos, pero llega a un 20% e inclusive un poco más en los mayores de 60 años. Siempre estamos hablando de títulos bajos. Es una inmunoglobulina M, pero puede ser también una inmunoglobulina G o inmunoglobulina A. Su significado es pronóstico, pues se asocia a vasculitis y a nódulos reumatoideos. Como dijimos acá, tiene falsos positivos en los sujetos sanos, en la endocarditis, como dije antes, en la endocarditis bacteriana hasta un 50%, en el curso agudo de una infección viral, por ejemplo, citomegalovirus, en algunas neoplasias, en la sarcoidosis, en la UIP hasta en un 50% de los pacientes, pero desde la mirada neumonológica, estos pacientes que no completan el diagnóstico de una enfermedad del colágeno, por ejemplo, de una artritis reumatoidea, pero tienen un factor reumatoideo positivo, como dice allí, hasta en el 50% de los casos, están considerados en un grupo especial que es UIP con manifestaciones autoinmunes, porque estos pacientes tienen una evolución distinta a los pacientes con UIP que no tienen marcadores autoinmunes. El otro marcador serológico de que disponemos, que tiene una especificidad del 98%, o sea, un alto valor predictivo, es el anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado. Este péptido cíclico citrulinado se produce por reactividad en contra de las estructuras sinoviales articulares, por eso tiene una especificidad marcada. Habitualmente es una IgG, puede anteceder a las manifestaciones articulares, dijimos que su especificidad es muy alta, y es un potente marcador de daño articular y de manifestaciones severas de la enfermedad. El 60% de los sujetos que tienen un péptido citrulinado positivo pueden ser negativos por el factor reumatoideo. Por eso, la conclusión es que el factor reumatoideo negativo no descarta la artritis reumatoidea. Y si lo tengo positivo, lo tengo que ir a buscar también con el péptido citrulinado, contra el anticuerpo contra el péptido citrulinado. Por eso, si la sospecha clínica es importante, deberé pedir los dos marcadores serológicos de entrada, factor reumatoideo
y el péptido cíclico citrulina, el anticuerpo contra este péptido. En los laboratorios mencionamos, en el dominio del laboratorio, mencionamos lo que eran los reactantes de fase aguda, y estos reactantes de fase aguda son PCR y eritrosedimentación, para el caso de la artritis reumatoidea, porque además son marcadores muy específicos de la actividad de la enfermedad. Los pacientes pueden presentar también una anemia normocrómica, normocítica, por la alteración de la eritropoyesis. La trombocitosis y la leucocitosis en la fase aguda de la enfermedad no son raras. Muchos de los medicamentos que estos pacientes utilizan pueden acompañarse como eventos secundarios de trombocitosis o leucocitosis. Y la dislipemia, la hipercolesterolemia, es otra de las manifestaciones sistémicas de la enfermedad, que es la que específicamente contribuye, además del fenómeno inflamatorio, al desarrollo de la enfermedad coronaria y cardiopatía isquémica que habíamos mencionado. Si el paciente tuviera derrame articular, podemos realizar una punción del líquido sinovial y característicamente vamos a obtener un líquido de aspecto turbio, con una viscosidad disminuida, con un recuento celular que está entre 5.000 a 50.000 células por milímetro cúbico. La mayoría son polimorfos nucleares neutrófilos y tiene característicamente una disminución del nivel de glucosa. Este mismo fenómeno de la disminución del nivel de glucosa, que me olvidé mencionarlo, es la característica que distingue también al líquido pleural. Cuando los pacientes tienen pleuritis con derrame por artritis reumatoidea, los niveles de glucosa están disminuidos en ese líquido pleural y plantean el diagnóstico diferencial con el derrame tuberculoso. En aparato respiratorio, como recordatorio, en el derrame pleural, tenemos dos condiciones, en realidad tres condiciones que disminuyen la glucosa en el líquido pleural. La disminuyen ¿a cuánto? A un 50% inferior del valor plasmático. Por eso es necesario tener un valor de glucemia plasmático simultáneo, porque si el paciente es un diabético y está con 200 miligramos por decilitro y yo tengo 100 en el líquido pleural o 120, puedo considerar que está normal, pero en realidad puede estar reducida con relación a ese valor de glucemia. Por eso en el mismo momento que se realiza la punción del líquido pleural, o sería también bueno hacerlo para el sinovial, pero para el pleural es mandatorio, debo medir la glucemia plasmática. Entonces, una de las condiciones que produce glucosa baja en el líquido pleural es la artritis reumatoidea, o sea, derrame pleural por AR. La otra condición es tuberculosis, lo que genera un serio problema porque estos pacientes con AR son inmunodeprimidos por naturaleza, por padecer una enfermedad autoinmune, pero muchos de los medicamentos que reciben son inmunosupresores, entonces el riesgo de presentar tuberculosis es alto, por lo cual, ante un derrame pleural, los dos diagnósticos diferenciales son artritis reumatoidea, o sea, pleuritis por AR, o tuberculosis, Y la tercera condición, para recordatorio que la glucosa del líquido pleural está disminuida, es el derrame pleural por empiema, es decir, cuando existe una colección purulenta de origen infeccioso dentro del espacio pleural. Y les dejo como tarea, y me la pueden mandar después en el chat de la cátedra, voy a crear un chat para esta clase y para la espondiloartritis para resolver dudas. Quiero que busquen ustedes cómo harían la diferencia entre un paciente que tiene glucosa baja en el líquido pleural para descartar rápidamente, porque para lo otro es más difícil, descartar rápidamente que no sea ni pleuritis por AR ni pleuresía tuberculosa. Es solamente un ejercicio para pensar. Espero que empiecen a pensar ya, que se mantengan bien atentos. Bueno, acá está la descripción radiológica. Quiero que se vayan con esta idea de la tumefacción de partes blandas, como se está viendo acá, ¿no? El aumento de volumen de las partes blandas. Este es el signo más precoz junto a la osteopenia juxtaarticular, que también se está viendo acá, el hueso particular comúnmente como
poroso, desgastado, fíjense, con signos de osteoporosis. Entonces, estos dos signos son elementos bastante rápidos de identificar en la radiología, pero no debe esperarse la modificación radiológica porque eso lleva a un diagnóstico tardío. Como dije al principio, hay que buscar la sinovitis. Y la sinovitis no siempre se ve, no se ve la sinovitis en una radiología directa de manos o de pies o de la articulación que esté afectada. Hay que buscarla por ecopower. Bueno, con el progreso de la enfermedad, se producen una serie de modificaciones, como es la disminución del espacio articular. Esta enfermedad está moderadamente avanzada. Se ve que el espacio articular tiende a afinarse en la parte media. Hay periostitis, como esta imagen periférica de ese nivel. Hay geodas, ¿sí? Es decir, estas pequeñas cavidades que se ven en la proximidad articular, y con el paso del tiempo puede haber pérdida completa de la articulación, subluxación y anquilosis. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad? La enfermedad tiene objetivos de tratamiento que son necesarios para mejorar tanto la expectativa de sobrevida de nuestros pacientes como su calidad de vida. Estas son enfermedades que, por ser crónicas y asociadas a dolor y a impotencia funcional, generan un deterioro franco de la calidad de vida. Todas las enfermedades articulares tienen la misma característica, por eso es muy importante tener claros los objetivos de tratamiento. El primero es controlar la inflamación. Para controlar la inflamación y disminuir el dolor, tendremos medicación de soporte o de rescate, que serán los antiinflamatorios no esteroideos o alguna dosis de corticoides, ya sea sistémica o inclusive intraarticular, cuando el dolor se vuelva inmanejable. Pero, en los puse de la enfermedad, pero la inflamación y el dolor se controlan con los denominados fármacos modificadores de la enfermedad, ¿sí? Es decir, los denominados FARME, que los habíamos mencionado también en espondiloartritis. Estos fármacos deben utilizarse de entrada porque son los únicos que tienen efecto a largo plazo para controlar la inflamación y disminuir el dolor y todo lo que sigue por debajo, porque en realidad los fármacos antiinflamatorios, esteroideos o no, controlan fugazmente estas dos manifestaciones clínicas, sirven para rescate. O sea que hoy por hoy el tratamiento de la enfermedad articular por AR no va asociada a los corticoides como era antaño, sino que va asociada a los fármacos modificadores de la enfermedad, sean biológicos o no, pero ese es el tratamiento inicial. Los corticoides y los antiinflamatorios me servirán para manejar en los episodios de reactivación de la enfermedad los síntomas agudos. Conservar la función es otro de los objetivos generales del tratamiento, prevenir las secuelas, corregir las deformidades que se hayan producido, detener la enfermedad y lograr la remisión, mejorando todos el cumplimiento de estos objetivos generales, la calidad de vida de los pacientes. O sea, el objetivo central es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hoy se conoce como ventana de oportunidad o ventana terapéutica el momento aquel donde resulta necesario utilizar las terapias más potentes para el tratamiento de la AR. Cuanto menos se demore en aplicar este tipo de terapias, mejores van a ser los resultados a largo plazo. Y se conoce como ventana de oportunidad terapéutica porque no debo esperar a que se me cierre la ventana. Por eso el diagnóstico de la enfermedad debe ser precoz. Dijimos sinovitis, compromiso articular de pequeñas, grandes articulaciones, bilateral, no bilateral, como quieran, que lleve 6 semanas de evolución o más y que no tengo una causa para explicarlo, deberé iniciar el pedido de los métodos diagnósticos oportunos para no perder esta ventana de oportunidad terapéutica, que es lo que me va a permitir ralentizar el progreso de la enfermedad y justamente
mejorar o evitar el deterioro de la calidad de vida de los pacientes. Los tratamientos serán, por un lado, asintomáticos, que los mencionamos como antiinflamatorios y glucocorticoides. Pueden manejarse los glucocorticoides también de manera local. Los antiinflamatorios vienen en algunas presentaciones como crema que se absorben y también pueden aliviar algo los síntomas, pero estos tratamientos, como dice acá, son solo sintomáticos. Por lo tanto, lo que nosotros debemos aplicar son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, que ustedes ya han tenido oportunidad de repasar en farmacología. Vamos a tener fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, como el caso de los sintéticos, como metotrexato o leflunomida, o algunos antimaláricos como la cloroquina o la hidroxicloroquina. Esta cloroquina y hidroxicloroquina han pasado a primer plano con la pandemia COVID, porque hay algún grado de evidencia en el uso empírico, pero ya hay protocolos de investigación clínica controlada, aleatorizada, que han comenzado a desarrollarse en la Argentina y en el mundo para probar su efectividad en COVID. Sin embargo, son fármacos que se usan hace años para el manejo de los síntomas inflamatorios en la artritis reumatoidea. Y se usaron antes como antimaláricos, o sea, son fármacos bastante antiguos en el vademécum. Actualmente el fármaco de elección para iniciar el tratamiento, salvo que existan algunas condiciones, contraindicaciones puntuales, es el metotrexato. Debe ser siempre suplementado con la provisión de ácido fólico, que estos pacientes requieren, porque el metotrexato, no hay que olvidar que en realidad fue una mostaza nitrogenada para el tratamiento oncológico. Entonces tiene un efecto competitivo con el ácido fólico que inclusive puede llegar a provocar anemias, por eso es mandatorio utilizarlo con un suplemento de ácido fólico. Aquí disponemos de otros sulfasalacina, ciclofosfamida y azatioprina, que también pueden ser utilizados para el tratamiento de la artritis reumatoide. Dentro de los tratamientos farmacológicos modificadores de la enfermedad, también tenemos el denominado grupo de los antirreumáticos biológicos. Estos antirreumáticos biológicos tienen distintos mecanismos de acción por el cual actuar a nivel inflamatorio y reducir el progreso de la enfermedad. Particularmente, algunos actuarán sobre el factor de necrosis tumoral alfa, como mencioné al principio. Habrá antagonistas de la interleuquina 6, este también estuvo en boga para el tratamiento de COVID y se vio que no era efectivo. Bloqueadores de la actividad de los linfocitos, citotoxicidad dirigida a los linfocitos B. ¿Recuerdan cuando hablé que los pacientes podían desarrollar linfoma? Bueno, era justamente el linfoma B porque es uno de los linfocitos que se encuentran muy activos en la enfermedad. El rituximab ha demostrado en algunos estudios ser de utilidad para el tratamiento del compromiso pulmonar por AR, porque el metotrexato en estos pacientes está contraindicado porque el metotrexato es capaz de inducir fibrosis pulmonar, por lo cual si yo tengo un paciente con AR y compromiso pulmonar, debería retirar el metotrexato y pensar en la utilización de rituximab, que parece ser al momento actual una de las drogas recomendadas. Los antagonistas de interleuquina 1, como la anakinra, también es muy poco el uso en el adulto, pero también está disponible. La respuesta al tratamiento la valoraremos con alguna de las escalas para reconocer mejoría sintomática, como la DAS-28, que es la mejoría del paciente y el estado que presenta al momento de la consulta en el recuento de 28 articulaciones, o las del Colegio Americano de Reumatología, que lo que propone es la respuesta articular más la evaluación de la actividad, es decir, a qué número de articulaciones se redujo el compromiso desde la consulta inicial y la evaluación de la actividad inflamatoria de la enfermedad. Es importante aplicar en estos sujetos también la escala de dolor para reconocer el compromiso articular, se usa la escala visual análoga, y el cuestionario de calidad de vida para ver cuán efectivo está siendo nuestro tratamiento. Finalmente,
alguna mención a los tratamientos no farmacológicos, las medidas generales de educación de los pacientes, alternar periodos de reposo articular para disminuir la inflamación por estrés mecánico, mantener siempre un nivel de movilidad articular necesario para prevenir la atrofia muscular, recurrir a la terapia física y a la terapia ocupacional en manos de especialistas, promover el empleo de férulas de reposo, particularmente en la muñeca, el ayudo de bastones cuando está comprometida las articulaciones de los pies o la articulación de la rodilla, muletas o aparatos ortopédicos y el apoyo psicológico porque aunque la enfermedad es más frecuente a medida que avanzan las décadas de la vida, la enfermedad tiene una edad de comienzo predominante entre los 20 y los 50 años, donde los sujetos son jóvenes y este grado de invalidez que la enfermedad tiende a producir necesita algún grado de contención o apoyo psicológico, no lo olviden. Conclusiones. Pensar siempre entonces, y no me canso de repetirlo, ante la presencia de artritis, sinovitis de cualquier tamaño de articulación con una evolución de 6 semanas o más y empezar a pensar en aplicar los otros dominios, este sería el dominio articular, para concretar el diagnóstico precoz de la enfermedad. La AR es una enfermedad articular crónica con invalidez progresiva que puede justamente comenzar por artritis indiferenciada. Las manifestaciones extraarticulares se asocian a mayor morbimortalidad, dijimos que podían anteceder al compromiso articular. Los anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado son de alta especificidad y de valor predictivo positivo muy alto y pueden anteceder también en años a las manifestaciones articulares. La introducción de ventana terapéutica, es decir, tratamiento precoz de la enfermedad, es necesario tenerlo en cuenta para asumir la mejor modalidad de tratamiento y brindar al paciente una mejor calidad de vida. Si hay algunas preguntas, las respondo por el chat y les agradezco mucho la participación. Ya paro la grabación y